6 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Hoy les propongo disfrutar de la historia de vida de un jujeño misionero, un jujeño vinculado con la fe, con la religiosidad. Ya les cuento de quién se trata. Ahora el saludo para Florencia de la Falda Chorrillo en Bárcena y también para nuestros televidentes y seguidores de la Quebrada de Humahuaca, para la familia Huanca, también de la ciudad de Tilcara. Para ellos un abrazo grandote, gracias por seguirnos. Comparten nuestros productos, todos los enlatados, a través de somosjujuy.com.ar. A nuestros compañeros del diario también muchas gracias, y a quienes nos acompañan y nos siguen a través de las diferentes plataformas que replican la señal de Canal 7 de Jujuy. Y ahora sí, compartimos el perfil de nuestro invitado de hoy. Está con nosotros Miguel Roberto Esquiciarini. Él es sacerdote, es jujeño, nacido en Perico. Realizó la primaria en la escuela número 64 Independencia y el secundario en la Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti. Sus estudios eclesiásticos los hizo en el Seminario Mayor de Jujuy Pedro Ortiz de Zárate y luego egresó de la UCSE como licenciado en Ciencias de la Religión. Fue vicario parroquial de la Iglesia San Pedro y San Pablo, de la Iglesia Santa Teresita y de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Tilcara. Como misionero, viajó a Mozambique, en África, donde estuvo 4 años. También acompañó durante 10 años a la pastoral juvenil y vocacional diocesana. Sí, hoy en el living de Entre Líneas recibimos al padre Miguel. Después de la pausa, charlamos con él. Las 2 de la tarde con 10 minutos y aquí en el living de Entre Líneas recibimos al padre Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Bien. Bienvenido, gracias por estar aquí compartiendo esta ¿Un tarde. ratito? Sí. Bueno, gracias por hacerte tiempo. Periqueño y ahora en Perico. En Perico después de 25 años y bueno, como comentaba a mucha gente, puede por la formación o por lo que nos decía en el seminario, que nadie es profeta en su tierra, y que yo me lo negaba interiormente, diciendo nunca iría a Perico. Bueno, a veces... ¿Y estás ahora en Perico? Hace 11 meses, sí. ¿Cómo te sentís ahí? No, bien, a ver, Perico es otra ciudad, ¿no? Yo me fui en el 97, volvía solo a visitar a mi familia. Es volver a encontrarme con gente que ha sido parte de mi camino de fe. Nosotros teníamos el grupo juvenil, las misiones. Iniciamos un ministerio de música con guitarra eléctrica, con batería. Muchos de ellos siguen todavía. Mira vos. Pero al mismo tiempo, desafíos nuevos, gente nueva, barrios nuevos. O sea, después de 25 años, yo vuelvo también con la apertura de saber que hay otra gente. ¿Y cuándo descubrís el camino de la fe? ¿Cómo llega esa religiosidad? ¿En qué momento de tu vida? A ver, yo vengo de una familia que me educa en la fe desde chico. Con mi hermana mayor, ella iba al grupo juvenil y yo la seguía. He tenido experiencias de misión a los 14 años, con sacerdotes que estaban ahí, pero creería que a los 16 años, en 4º año, ha sido cuando yo... Tu revelación. Claro, como que sentía que todo esto me llenaba, ¿no? Más que las otras cosas. Yo soy de Perico, pero el secundario lo hice acá en San Salvador. Éramos algunos que veníamos a estudiar a la ciudad, Tacita de Plata, cuando existía colectivo. Y, o sea que yo viví mucho acá también tema de fiesta a los estudiantes, de carrozas, de venir a los bailes de Perico. ¿Tu vocación en ese momento no te impidió disfrutar de otras? Para nada. Pero también al mismo tiempo vivía mucho mi fe en las cosas de la parroquia y bueno, eso son varios elementos, no sé si hay uno solo, que uno va sumando y decís, bueno, por acá va, ¿no? Y lo encontraste ahí al camino. Sí, después de 5º año, bueno, ahí ya decidí y entré al seminario. ¿Por qué misionero? Tiene que ver con esta primera misión en las Pampitas, ¿no? Cuando fuimos con el padre Jesús Villa, desde ahí quedó esto de salir. Participé en congresos misioneros, en un congreso en Paraná, el representante del Papa que vino a ese encuentro preguntó a todos los sacerdotes si estábamos dispuestos
salir y dejar nuestra tierra si la iglesia lo necesitaba. Yo sentí que mi sí ha sido real. Yo fui de los que por ahí decía, ¿por qué irse a otro lugar si acá también hay necesidades? Pero bueno, ahí sentí que era como un llamado, se lo planteé al obispo Marcelo Palentini, y después de 8 años yo ya pensé que ya no se iba a dar. Nunca le pedí África, yo le pedí salir a un lugar de necesidad que podía ser Bolivia, la Patagonia Argentina, que hay mucha necesidad. Y un día él estaba en la comisión de misiones, se fue a África a visitar a los argentinos y volviendo me dice, ya tengo el lugar. Yo estaba estudiando la licenciatura ahí, entonces me dijo, terminás, rendís la materia y bueno, ahí me fui. 4 años que marcan un antes y un después en la vida. Claro, veíamos, aquí tenemos fotos tuyas con el padre Marcelo, pero también con el Papa. Eso fue en el 2009. Exacto, con Bergoglio. Sí, ha sido antes de ir a África. Él vino por un encuentro que hubo acá en la diócesis y en la parroquia Inmaculada. Había fallecido el padre Alejandro Hoyos Leiva en un accidente. Y yo estuve 3 meses ahí antes de ir a África, acompañando en Perico también a la parroquia Inmaculada. Y ahí fue el encuentro con el cardenal. Mirá vos, en ese momento cardenal. Sí. Padre, ¿y te volverías a ir, volverías a pedir esto de ser misionero o ya te querés establecer? La puerta está abierta y es lo que me dijo el obispo Daniel cuando vine, no cierres la puerta. Yo vuelvo de África, ya había muerto Palentini, yo pertenecía a esta diócesis y bueno, el obispo Fernández me ayudó a discernir. Y de ahí me voy a otra realidad de Tilcara, 9 años, donde ha sido otra experiencia que ha marcado por el tema de caminar por los cerros, las comunidades, 16 horas a Bramayo, llegar a celebrar la fe con gente que está en una realidad distinta, los misachicos, las bandas sicuris, subir a la Virgen del Abra, o sea, no sé si hay mejores y peores experiencias, son diferentes. Pero esto está abierto, lo de la misión está la puerta abierta. ¿Y cómo lo encontrás a Dios, por ejemplo, ahí en el norte? ¿Cómo lo encontrás a Dios en el África? ¿Cuál es el momento que te une religiosamente a esa misión que emprendiste? A ver, está la parte personal, ¿no? En la que uno vive, la fe solo la puede juzgar Dios. Nosotros podemos ayudarnos a que se purifique, sea más auténtica, pero es una cuestión muy personal. Dios se me ha manifestado en rostros, en personas, en situaciones de dolor, de silencio. La quebrada me ayudó mucho a encontrar a Dios en el silencio. Uno comienza a subir la montaña, los 15 primeros minutos hablamos, el resto vamos callados y pasa la vida, ¿no? Y uno va por la inmensidad de la belleza de la creación de Yaquispampa, Bramayo, Loma Larga, el Durazno, Molulo, todo eso, 9 años recorriendo y ha sido muy fuerte lo del silencio y después lo de la expresión de la piedad popular de la gente. ¿No? Hay situaciones que uno tiene que estar para vivirlas. En África, la experiencia fuerte de la guerra, o sea, ellos 1975 han sido independientes, después 15 años de guerra. Hoy todos tienen WhatsApp, hoy me mandan todos mensajes, algunos me presentan a sus hijos, ¿no? Ellos siempre me mandan mensajes, me dicen cuándo vuelvo. La malaria, hay peores cosas que el COVID. He vivido experiencias, vivíamos juntos, sacerdotes portugueses, italianos, africanos y laicos, jóvenes que se iban 2-3 años y ofrecían su tiempo. Entonces ha sido una experiencia entre sacerdotes y laicos, vivir juntos, compartir juntos. En África no solo era sacerdote, enseñé a estudiar, enseñé a lavar los dientes. Yo toco la guitarra, nunca había enseñado guitarra y ahí los 4 años daba cursos de guitarra y el africano tiene la música en la sangre. Sí, la lleva, está en los genes. Seguro, sí, y así que es que era todo. Era cada vivencia, cada encuentro, cada situación de ver ellos la alegría. Ahí está Dios.
Diferentes pero movilizantes. Seguro, ¿no? Es que hay experiencias marcantes, ¿no? Que después hacen que uno entienda otras cosas en la vida. Yo a veces le digo a muchos jóvenes, hoy recibo alguien me encuentra por Face, que yo no me acuerdo porque me dice, capaz que no se acuerda de mí, la única persona con quien me confesé fue usted hace 20 años. Me vuelve a encontrar. Y yo dije 20 años, y le pregunto, ¿cuándo fue? En mi primera comunión. O sea que estaba en Santa Teresita. Y yo dije, no me acuerdo de él, qué pasó en 20 años, no sé si habrá seguido su camino de fe, ¿no? Pero a él le marcó hace 20 años, cuando fue a verme, tenía 10 años. Yo ni me acuerdo qué le habré dicho, qué habrá pasado, y ahí dije, ya, lo importante que es escuchar, estar, ofrecer lo mejor en ese momento, porque hubo alguien que hace 20 años me encuentra y me hace referencia a ese momento que se encontró, y entonces por eso digo cada acontecimiento, siempre. Es tocar una vida, ¿no? En seguro. Determinado momento que hace que ese momento quede grabado a fuego y que cuando te encuentre 20 años después todavía te recuerde. Seguro, ¿no? Seguro, y por eso yo creo que ahí está nuestra capacidad justamente de aprender a descubrir que Dios está después. Será como uno quiere, será como a veces la iglesia nos pide. Ese es otro tema que uno tiene que ver, por eso hoy como iglesia con el tema del sínodo, o sea, nos tenemos que plantear muchas cosas. Yo estando en Perico hacía esta reflexión, porque hay mucha gente que a lo mejor ya no está celebrando la Semana Santa como antes, pero al mismo tiempo va, porque tiene alguien que murió, o va a buscar al sacerdote para que rece a la mamá que antes de enterrarla, y uno llega y miro los rostros y digo, hay gente que no va, pero que ha pedido que venga el sacerdote. Entonces tenés que estar... Hablas de Semana Santa y se nos ha planteado en el medio charlar con la gente y decir, no se respeta como en otras épocas, qué sé yo, algunos detalles muy particulares, como por ejemplo el Domingo de Ramos o comprar el ramo previamente. Antes era todo un evento religioso al que no se dejaba de acudir, pero al mismo tiempo se ve tanta fe en la gente como se veía antes. Entonces, para vos, ¿qué es lo que tiene más valor? La fe siempre, o sea, por eso digo, hay un problema con la institución, y a veces ese problema también nosotros lo hemos generado, ¿no? A veces lo generamos. Sí. Pero la gente tiene el deseo de Dios, o sea, la gente tiene la necesidad de buscar a Dios, y yo creo que por ahí va el tema de Viernes Santo. En nuestra época no se escuchaba música en la radio, no había vacaciones de Semana Santa. Exacto, no eran vacaciones, era un tiempo de contrición. Claro, seguro, ¿no? Y por eso yo digo, yo me planteo ahora. Tuvimos el retiro en Salta, todos los sacerdotes hace unos días atrás, y el obispo de La Rioja que nos predicó, nos hacía preguntas que decía, hoy necesitamos jóvenes, pero no solo en los grupos juveniles. Jóvenes en Cáritas, jóvenes en liturgia, jóvenes en la música. Hoy tenés que abrazar al que viene a la comunidad con sus ideologías diferentes y viene con sus heridas, y vos decís, pero si aprendimos que la salvación es para todos, ¿por qué tengo que excluir a esta persona? Y ayudar a la comunidad que también lo entienda. Exacto. Es un tema que nos falta, pero que yo tengo que acordarme, a ver, el amor de Dios, que yo piense de esta manera, no sé si me hace ser menos hijo de Dios. Entonces hay muchos planteos que vienen y que uno tiene que enfrentarse. ¿Sí? Que te lo haces como ser humano, independientemente como hombre de iglesia. Hay un programa, le hicieron al Papa un documental, 10 jóvenes del mundo que le hacen preguntas fuertes, ¿no? Y creo que no estamos preparados para que se nos pregunte algunas cuestiones, ¿no? Y yo lo vi el otro día, es interesante, hay una ex religiosa que le dice, yo ya no soy católica. Hay una chica que le dice, ser feminista y estar a favor del aborto me hace menos creyente. Hija de Dios. Claro, ¿no? Y el Papa va respondiendo con tanta sabiduría
a las preguntas de los jóvenes de hoy. Yo creo que a veces tenemos muchos prejuicios y tenemos que acercarnos. ¿Pensás o ves como hombre de la iglesia que las nuevas generaciones de sacerdotes van viendo eso, que tienen los ojos un poco más abiertos? Yo creo que sí, el tema es que no sé qué va a pasar de acá a unos años. Digo, independientemente de la institución. No, claro, es que hoy entró un solo chico este año, disminuyó el tema del sacerdocio también. Ojalá que todos nos planteemos estos desafíos, porque aquí se trata de responder de lo que Dios quiere. Después cada uno va a ir adecuando su vida, porque si yo, soy de Boca o de River, me pongo la camiseta y trato de ser fiel a eso. Es lo que hoy a veces la gente, ahora frente a las elecciones, ¿no? Pregunta sobre, la realidad hoy política. Hoy casi no hay militancia en cuanto a la fidelidad de los que en nuestra época era. Hoy decís, es como todo mezclado. El que era de acá ya no es de acá. Entonces, será ese el nuevo tiempo de la política. A nivel de la fe, si soy cristiano, Él me pide vivir de esta manera. Entonces, uno tiene que ir ayudando a eso. El resto ya le pertenece a Dios. Pero la iglesia se entiende claramente. Claro, y la iglesia se está planteando hoy qué va a pasar con el sacerdocio cuando hay tan pocas vocaciones. Ahora, ¿la institución se plantea o son algunos hombres de la iglesia? La institución nos presenta el planteamiento. Qué bueno que así sea. Y estamos invitados a aceptarlo, pero en la iglesia es como en todos lugares, ¿no? Hay líneas de pensamiento, está el que acepta más esto, el que extraña más lo anterior, y el que ya quisiera otra cosa. Claro, y el que trata de mantener la zona de confort también, porque es lo que conoce. Sí, seguro. Te escuché atentamente hablar de todo lo que decías y... Para vos, ¿qué es Dios, Padre? La vida. Yo toco la guitarra y relaciono mucho la guitarra con Dios. Para que suene el instrumento tiene que estar bien las cuerdas, tiene que estar afinada, la caja tiene que estar sin fisuras, pero tienen que haber manos que ejecuten en este lado la nota y acá las melodías. Entonces, todo eso hace que sea agradable o no. Entonces, Dios no va a hacer lo que yo haga. Me da los medios, pero Él está. Entonces se trata como, agarrar la guitarra y que salga buena la música, entiendo así a Dios la vida, ¿no? Yo toco la guitarra en los bautismos y se había roto una cuerda y el que toca la guitarra se da cuenta que falta una cuerda y falta algo en la melodía. Entonces termina el bautismo y ellos cantaban todo y les digo, ¿alguien acá sabe de música o toca la guitarra? No, menos mal porque nadie se dio cuenta que me está faltando una cuerda. Pero en la vida a veces así, hay que seguir aunque falte la cuerda. Y hay que hacer que suene como... Y que el resto bonito. No se dé cuenta que algo falló. Pero si había alguien ahí que sabía de música, iba a darse cuenta. Entonces, cuando uno está mucho en la amistad con Dios, nos vamos dando cuenta dónde falta la cuerda. ¿Y en tu vida religiosa siempre fue así, esa relación con Dios, o en algunos momentos se te planteó la duda? No, eso es algo que yo agradezco. Yo nunca he dudado de la existencia de Dios. Soy de retarlo mucho a Dios. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Por qué esto? Hacémelo entender, porque si yo lo hago humanamente, lo hago. Entonces... ¿Y te pasa que vos sentís que tenés respuesta? A veces demora y a veces rápida y algunas no llegan todavía, ¿no? Yo le digo a la gente, nosotros nos enojamos, es normal que nos enojemos. Si yo me enojo con vos, tengo la posibilidad de tu respuesta, de tu agresión o de una violencia ante mi planteo. Dios todavía no me ha respondido
frente a mis quejas, entonces me las recibe. Todavía te las Todavía. recibe. Pero claro, ¿por qué a Dios le voy a plantear solo la necesidad o las alegrías? Entonces, en mi vínculo con Dios soy el que le va preguntando, a ver, dame luz para esto, porque yo ahora no lo entiendo. Ayer estuve con 2 abuelitos que su hija, el yerno y la nieta murieron en un accidente el viernes pasado. Iban al cumpleaños de 15 y tener que avisarles a ellos que murieron los 3 en el accidente y que vos le decís a Dios, a ver, a esta edad, este dolor. Pero creo que nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Cuando muere alguien, ¿por qué le voy a impedir que llore? ¿No? Nuestra gente, no llores, no lo dejes descansar. El duelo es duelo, las alegrías son alegrías. ¿Y te ha pasado alguna vez de plantearte por qué tantas cosas? Por ejemplo, en el África, que me imagino que es un escenario particularmente complicado. ¿Te ha pasado de preguntarte por qué tanto sufrimiento si existe Dios? Porque nosotros hacemos mal las cosas. O sea, África tiene consecuencias de cuestiones muy terribles en las colonias, en los gobiernos. Había muchas situaciones que uno es consciente que son consecuencia del obrar humano. Y hay otras que siempre entran en signo de pregunta, un cáncer. ¿Por qué esta persona sí, por qué yo no? En alguna vos decís, listo, esto es consecuencia, no se cuidó, pero hay otras situaciones en la vida que... A mí un curita me decía, el padre Arsenio, algunas preguntas guardalas para cuando estés con él, porque capaz que ahí te las responda. Mirá vos. Y sí, porque hay preguntas que... ¿Te ha tocado enfrentar en tu vida de sacerdote alguna situación que te haya costado mucho sobrellevar? O sea, no. como ser humano, no como sacerdote. De repente, como decís, tener que darle la noticia a una persona de un evento como este. O siempre vuelvo de nuevo al África porque... No porque sea más crítica, sino también porque es un escenario diferente y te suena mucho más. África, el HIV, de 10, 7 lo tenían, nacían los chiquitos con HIV. Donde yo estaba le tenían mucho miedo al hospital. Entonces, había miedo, había cuestiones de, creo, de educación y de cultura. Para ellos ir al hospital era morir. Entonces había remedios caseros, había... no ir al hospital y se morían de cosas a veces básicas. El HIV, la malaria si era cerebral en menos de 24 horas, yo jugaba hoy con un chiquito y mañana... Ya no estaba. Y nosotros tuvimos un accidente en África, veníamos de una ordenación sacerdotal, había un camión cruzado en la ruta. Para esquivarlo, el padre que manejaba se va al costado, volcamos 3 vueltas, la camioneta queda parada, salimos todos, dimos gracias a Dios, éramos 5, y mientras tratábamos de sacar la camioneta, una monjita y una mujer de Portugal voluntaria cruzan para ver el camión, viene otro auto, las atropella y muere. O sea, nosotros salíamos de salvarnos de ese accidente y a los 5 minutos otro auto atropella a esta mujer. Eso ha sido un tema fuerte porque fue estar ahí, el hospital es otra realidad África, no llegan las ambulancias y son temas que después uno se plantea, a ver, salíamos de la camioneta dando gracias a Dios y a los 5 minutos escuchamos una frenada, un grito y encuentra la muerte. Exacto, es capaz de la muerte en un escenario, pero la muerte encuentra a su víctima. Entonces esos son momentos que te planteas, y yo estaba allá, yo me acuerdo que cumplí años una hermana, yo pude llamar, no les dije nada de lo que habíamos vivido, uno siempre no quiere preocupar, y mi hermana dice que mi mamá dice la voz de él no es la misma, después les conté al tiempo de lo que habíamos vivido, y por eso hay muchas cosas en la vida que yo digo, bueno, hoy estoy acá agradecido. Y una de las cosas muy bonitas, una felicidad inmensa que te haya dado el hecho de ser religioso, o en tu rol de religioso, que hayas tenido una experiencia tan linda que no la puedas olvidar, que te quede para siempre. Bien, esto que te contaba de este chico que hoy me mandó el mensaje, sí. En África hay muchos
que son de religiones originarias. Pero como yo estaba en un lugar donde era la única biblioteca, se enseñaba guitarra, no solo había cristianos, había musulmanes también. Y hubo un chico que 4 años perseveró mucho en la guitarra, que iba para que le enseñemos a estudiar. Y yo cuando me vine, él me llamó y me dijo, quiero avisarle que me voy a bautizar por todo lo que usted nos dijo. Y yo nunca le había hablado de Dios ni le di catequesis. O sea, nunca le quise imponer la fe. Él sabía que éramos cristianos. Y cuando yo me vengo, él me dice que se iba a bautizar. O sea, la aprendió a partir de las acciones. Debe ser, entonces son estas alegrías, por eso son muchas así, que este chico diga, se acuerde después de 20 años, vos decís, marcó. Para mí, por eso es mucho, sería difícil encerrar en una sola. No, pero son experiencias bonitas que las podés compartir hoy con nosotros. Seguro, en Tilcara, la experiencia del Abre Punta Corral ha sido fuerte. Todo el mundo todos que los va años subíamos al Abre Tilcara, importante. La teníamos a la Virgen todo el año abajo, pero cuando la llevábamos había algo. Yo fui este año como peregrino, yo no estoy allá. Ajá, pero ahora sube, por ejemplo, este fin de semana. La de Punta Corral de Tumbaya, que yo estuve en Tilcara y íbamos se desdobló en un momento la historia de la Virgen, y yo fui este año como peregrino. Y fui con 4 de Perico y que les dije que teníamos que hacer la experiencia de agradecer. Y cuando llegamos nosotros al Abra, yo iba en el camino diciendo qué lindo ir como peregrino, porque yo 9 años, siendo párroco de ahí, era con la carga de que esté todo bien, que esté la comida, que las misas. Y ahora fui como peregrino a agradecer, y ha sido, creo que de los 9 años fue la experiencia más fuerte, porque ahora yo iba desde Perico a visitar a la Virgen. Yo fui un día de semana, fui y bajé al otro día y ha sido interesante. Qué bueno. Padre, te agradezco mucho que hayas venido hoy. No, por favor. A través del diálogo con vos, tantas cosas que uno aprende y tantas cosas que quedan entre líneas. Que quedan entre líneas, pero que también uno valora, aprende, porque la verdad que mi gran duda era saber si vos elegías ser misionero, si la iglesia elegía que seas misionero, pero bueno, me la respondiste antes del aire que vos habías pedido. Pero igual, ¿no? La misión es un llamado a todos. La Argentina comenzó a misionar en el Amazonia ahora de Perú, así que está la puerta abierta. Bueno, nos encantaría saber si es que en algún momento decidís volver a misionar, de tener la noticia, pero desde ya muchísimas gracias por venir. Bien. Gracias también a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. La historia del Padre Miguel, sí, ese religioso que está en la iglesia de Perico, que mucho tiempo estuvo en otras iglesias, hoy contó aquí en la tele su historia como sacerdote. Gracias por acompañarnos. Mañana nos encontramos de nuevo.